Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase. Mas él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, parándose, mandó a traerle así, y como él llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Que el Señor bendiga esta porción de la palabra que vamos a meditar hoy, sobre el atributo de Dios, que es la misericordia, que le toca a Patri. Que el Señor te utilice y te bendiga. Gracias, hermana. ¿Me escuchan? Vamos Sí, a tener una bien. palabra de oración. Padre Celestial, delante de tu presencia, una vez más, me presento. Te agradezco estos momentos que hemos apartado para ti, Señor, que tú pongas tu palabra en mi boca, Señor, la ordenes conforme a tu voluntad para ser de bendición, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y a ti venimos para escuchar tu voz. Perdona mis pecados delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, como decía Julieta, el tema de hoy trata sobre la misericordia de Dios como atributo. Estuve buscando en el diccionario y dice que la primera parte, miser, significa miserable, desdichado. Cordis, corazón. Y el sufijo ia, hacia los demás. Capacidad de sentir la desdicha de los demás. Y cuando yo leí este significado, se me enterneció el corazón porque decía que el corazón de Dios es el que se inclina a mirar nuestra desdicha, ¿no es cierto?, nuestra necesidad. Entonces podemos ver que es la misericordia como atributo divino. Es el mismo Dios que se inclina, que muestra su corazón, como dice en San Lucas 1:78, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto. Es las entrañas del mismo Dios que se muestra compasivo hacia nuestras necesidades. Es el mismo Dios que se inclina y que muestra su amor hacia cada uno de nosotros. También dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Debemos de mirar el amor de nuestro Padre. Quizás hay alguien que no tenga a Dios como su Padre, que no ha mirado la misericordia, el amor, la inclinación del corazón de Dios mismo para mirar la necesidad del alma. Y en esta tarde el Señor nos dice que Él se inclinó hacia nosotros, miserables pecadores, para tener misericordia de nosotros, para darnos el socorro oportuno. Como dice también un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera que nos amó Dios, la manera de Dios, inclinándose, entregando su corazón por cada uno de nosotros, para tener misericordia, y envió a lo que más amaba, que era el Señor Jesucristo, a su Hijo, dejando el cielo, dejando las glorias celestiales, para venir a darnos la vida, y la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo decía que las obras que Él hacía no eran de sí mismo, sino las obras que el Padre le daba. Y que a través de esas mismas obras el Señor mostraba al Padre. El Señor Jesús descendió del cielo para hacernos conocer al Padre, porque quería que conociéramos nosotros, pecadores desdichados, que conociéramos el amor del Padre, el amor que no tiene límite porque envió a lo que más quería, envió a su Hijo unigénito para que venga a este mundo a hacernos conocer el amor del Padre. Pero no podía elegir ni a los ángeles, ni podía elegir nada que no sea semejante a nosotros. Por eso nos dice en Hebreos capítulo 4, no, Hebreos 3, 16 y 17. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual
debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, para lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, que Dios Padre no eligió a nadie, sino a su Hijo unigénito, que tenía que ser semejante a nosotros, porque el Señor Jesús tenía que conocer nuestra condición y Él vino a vivir como nosotros, pero sin pecado, como dice en otro texto, ¿no? En Hebreos 4, nos dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que el Hijo de Dios descendió del cielo, fue dado por el Padre, por el corazón y las entrañas de misericordia del Padre, para que nosotros podamos conocerle, porque Él iba a vivir todas nuestras dolencias, pero todo sin pecado, y para que nosotros alcancemos esa misericordia y lleguemos a tener vida eterna. Por eso, en esta tarde nos toca estudiar la misericordia como atributo, esa misericordia que nos invita. Si quizás hay algún alma que nunca conoció a Cristo como su Salvador, esa misericordia de Dios está mostrando a través del Señor Jesucristo, que descendió del cielo para hacernos conocer al Padre y que nos brinda también la gracia, porque no es solamente el amor que nos muestra, sino también su gracia. Dice Efesios 2, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es decir, que juntamente con la misericordia de Dios, con el amor, las entrañas del mismo Dios, nos daba la gracia de darnos el perdón a través de Jesucristo. Si nosotros nos acercamos a Dios y nos reconocemos pecadores, nos reconocemos necesitados de ser salvos, el Señor, Dios Padre, envió a su Hijo para que también muera por mí, muera por ti, nos dé vida y vida eterna. Entonces podamos tener vida eterna. Esa es la invitación que a través de su misericordia hace quizás algún alma que aún no lo conoce a Dios como Padre, porque hay muchas personas que conocen a Dios como el Creador, el Dios dador, o lo buscan como misericordioso para las necesidades temporales, pero no lo buscan para la salvación de su alma. En este tiempo que estamos viviendo, de tantas necesidades, de tantas tristezas, el único que puede suplir la necesidad de mi corazón es el Dios verdadero, es el Dios misericordioso, es el Dios de amor que abrió su corazón para tener compasión de cada uno de nosotros los pecadores. Por eso, si hay algún alma en esta tarde que no tiene a Cristo, el Señor le está invitando, como pasó con el pasaje que leyó nuestra hermana en San Lucas 18, 35 al 43, que nos cuenta un acontecimiento cuando el Señor pasaba por Jericó y allí, a la entrada de Jericó, había un ciego, un mendigo y un ciego, dice la palabra, que no solamente era ciego, sino que era mendigo, que estaba a las puertas esperando de que alguna persona lo tuviera en cuenta, de que alguien lo mirara y le diera una limosna. Y allí estaba esperando la misericordia de un ser humano quizás, de alguien que le dé algo para que pueda sobrellevar el tiempo de su desgracia. Pero allí pasó el Señor de los señores, pasó el Señor Jesús, quien era el que manifestaba la misericordia celestial, la misericordia que proviene del Padre, no la que proviene de los hombres, la que proviene de un corazón dolido a causa de la necesidad del hombre. Y allí cuando pasaba, leemos en el versículo, dice que pasando por Jericó, en el versículo 35,
un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Estaba pasando por allí el Señor y seguramente un tumulto de gente le iba acompañando, como siempre pasaba. Había muchos que realmente lo seguían porque le amaban y había muchos que le seguían porque querían saber quién era, habían otros que le seguían por intereses personales. Mucha gente le seguía al Señor en aquel tiempo, pero el Señor, que conoce los corazones, dice que este hombre estaba allí en el camino y preguntaba a la gente, ¿qué es esto? ¿Qué es este ruido? El cual, como yo, la gente preguntó qué era aquello. Entonces le dicen, es Jesús, eh, Jesús Nazareno, dice la palabra. Entonces dice que dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él escuchó que era el Señor Jesús, le dice, Señor, hijo de David, Jesús, reconociendo que era el Salvador el que iba pasando por allí. Es como si dijera, Salvador, Señor, el Hijo prometido, ten misericordia de mí, mira mis miserias y mis necesidades, porque dice acá que lo hizo con un clamor, ¿no es cierto? Y dice que los que estaban allí alrededor le decían, cállate, calla, calla, como que molestaba, como que no era un clamor importante, eh, era un mendigo más quizás, o un ciego más, porque en esos tiempos había mucha gente con necesidades también. Y dice que clamaba aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí, decía. Entonces fue oído porque lo dijo de lo profundo de su corazón. Y el Señor, que conoce los corazones y que iba pasando, le dice que parándose, le dice que se lo traigan. Entonces lo trajeron, como le llegó a él, y le preguntó el Señor, ¿qué, qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que vea. Es decir, el Señor conocía su necesidad, pero estaba esperando que se lo pidiera, estaba esperando que viera en el Señor quién era, o sea, el ciego lo había visto, porque cuando le dijeron que era Jesús Nazareno, él dijo, Jesús, hijo de David, es decir, el Salvador esperado. Él seguramente había oído del Señor, pero ahora tenía la oportunidad de conocerlo y sentía el deseo de verlo. Y allí el Señor le dice, ve, tu fe te ha hecho salvo. Es decir, que el Señor primero hizo la obra espiritual, porque este hombre tenía el corazón dispuesto, el corazón humillado, porque el Señor tiene misericordia del corazón humillado, no del corazón engreído. Este hombre tenía un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Y así fue como el Señor, que ve los corazones, le dijo, tu fe te ha hecho salvo. Entonces dice que después él vio y le seguía y glorificaba a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Qué maravilla la obra de Dios, porque no solamente lo salvó, sino que él entendió y aparte de salvarle espiritualmente, le curó su necesidad física. Y dice que le siguió, porque podía haberlo no seguido, pero él en agradecimiento a Dios le siguió y le glorificó, dio gracias, dio gloria a Dios. Y ese testimonio viviente sirvió también para que el pueblo, cuando lo viera, diera también alabanzas a Dios. Entonces podemos ver que la misericordia de Dios es grande, es abundante. Esa misma misericordia que obró en este ciego es la misma misericordia que todavía está entre nosotros, que todavía es el tiempo de la gracia, todavía es el tiempo en que el Señor nos puede salvar a través de la fe en Jesucristo, a través de creer en Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador.
Lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón en humildad, en presentación delante de Él, porque nos dice que sus misericordias son eternas y perpetuas. Podemos leer el Salmo 25, 5. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus conmiseraciones y de tus misericordias que son perpetuas. Aquí nos dice la palabra de Dios que debemos ser encaminados y enseñados en la verdad de Dios. Es así como el Señor ahora nos enseña a través de la verdad de su palabra, porque Él es el Dios de nuestra salud, es el Dios de nuestra salvación. En Él solamente debemos esperar. Y sus misericordias y sus conmiseraciones son perpetuas, dice acá la palabra de Dios. Es decir, que es por la eternidad, que no se terminan. Esa misma misericordia es la que Dios quiere manifestar también en este tiempo. Pero podemos ver entonces que la misericordia va acompañada con la palabra de verdad. Podemos leer en Marcos 6:34, que nos dice que cuando el Señor vio una grande multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas como que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Es decir, el Señor nos habla a través de su palabra continuamente, esperando que le escuchemos, esperando que nosotros abramos el oído, esperando que nosotros veamos su misericordia, esperando que nosotros nos presentemos para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Entonces podemos decir que la misericordia de Dios va acompañada con la verdad de su palabra, no pueden ser separadas. También la misericordia de Dios va acompañada con el bien, pero el bien de Dios es hermoso eso, como nos dice en el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso para el Hijo de Dios saber que en nuestro peregrinar de este mundo el Señor va a ir conmigo hasta que llegue a la casa celestial. Su misericordia, que es perpetua, que permanece, va a ir acompañada también con el bien. El Señor, mi Padre Celestial, quiere el bien de mi vida espiritual. Y también esas misericordias, como vimos con el ciego, va acompañada con el gozo, porque brota natural el gozo, porque el Señor obró en mi vida. Dice en el Salmo 31:7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Es hermoso este texto también, porque dice que yo me alegraré, porque Él obró misericordia, porque Él obra misericordia a favor mío, porque Él ha visto mi necesidad, ha visto mi aflicción, ha visto mi alma angustiada. ¿En qué situación se encuentra hoy mi alma? ¿Hay alguna de estas situaciones? Quizás tengo aflicción, quizás tengo angustia, pero si el Señor obra, si lo dejo obrar, si me presento en humildad delante de Él, como lo hizo el ciego, el Señor va a obrar misericordia. Entonces podré gozarme, podré alegrarme de que Él ha obrado en favor mío. Y dice también la palabra que esas misericordias nunca decaen, como podemos leer en el texto que es muy conocido y que hoy cantamos en Lamentaciones 32, 22 al 26, que dice, es por las misericordias de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a lo que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar
callando la salud de Jehová. Podemos ver entonces que son perpetuas y que nunca decaen, como dice acá, y que se renuevan cada día, cada mañana. Son nuevas las misericordias de Dios para cada uno de sus hijos. Por tanto dije a mi alma, en él esperaré. Qué bueno que es hablar con el alma, porque a veces la tenemos que hacer acallar. Tenemos que conversar con nuestra alma y hacerle ver la grandeza de nuestro Dios, la forma de obrar, en este caso que estamos hablando sobre la misericordia, ¿no es cierto? Que muchas veces somos dados a olvidarnos como hijos de Dios y el alma nos turba y nos molesta y nos hace olvidar la mano y la misericordia de nuestro Dios. Por eso dice acá, mi parte Jehová, dijo mi alma tiene que convencerse y creer a la palabra de verdad. Pero estas podríamos decir que es la parte que más nos gusta, porque es lo que esperamos para nuestra alma de parte de Dios. Pero también sus misericordias nos piden algo a cada uno de nosotros, sobre todo a los hijos ya renacidos. Nos pide, como dice en Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos presentarnos a través del apóstol Pablo, el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios que inclina su corazón, que es un Dios de entrañas de misericordia, nos dice, así que hermanos os ruego, es un ruego que hace Dios a cada uno de sus hijos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es un culto racional, es un culto que tenemos que hacerlo pensando si está de acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, a ser renovados y a tener una nueva experiencia con nuestro Dios para poder agradarle en todo. Qué hermoso también esto. Es un ruego que el Señor me hace por las misericordias del Dios vivo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que conversar con mi alma. Sí, ¿en qué condición estoy delante de mi Padre? Debo presentarme para que tenga ese sentir de entregar mi corazón, para que se haga su voluntad en todo momento, así como sus misericordias son renovadas cada día. A mí me gusta que el Señor derrame su misericordia sobre mi vida, pero al Señor también le gusta que yo me presente cada día delante de Él en un culto permanente, en una entrega permanente de mi vida para poder hacer su voluntad. Porque también nos dice en el versículo 8 de Romanos, esperen que los voy a buscar. Romanos 12, 8, no, 12, capítulo 12, versículo 8. Dice, el que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Podemos ver entonces que es una parte del cuerpo, porque está hablando, o sea, en el primer versículo que leímos, habla de la presentación y de la entrega, y después dice en el versículo 4, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Entonces nos habla de los dones, y entre ellos está
el de la misericordia, el que hace misericordia con alegría, el versículo 8. Es decir, que si yo me entrego, como leíamos en el versículo 1 del capítulo 12, yo me presento delante del Señor y dejo que el Espíritu Santo obre en mi corazón, va a manifestar esa misericordia de Dios Padre también en mi vida, porque así como Dios Padre se mostró a través del Señor Jesucristo, también se puede mostrar a través de sus hijos, nosotros, que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para ello debe haber una presentación de mi vida para que el Espíritu Santo tenga libertad y pueda manifestar eso en nosotros. Es decir, que somos un cuerpo. Acá está hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, entre nosotros hay hermanos que tienen este don de la misericordia, pero se debe demostrar a través del Espíritu, porque el Espíritu lo va a mostrar. Es decir, que ese don que el Señor va a manifestar en nuestras vidas debe ser mostrado a través de la verdad de la palabra, del gozo del Espíritu y del bien de Dios, como habíamos visto anteriormente. Hay mucho para estudiar sobre este tema. Este es un poquito de todo lo que el Señor ha podido darme en el corazón. Y también nos dice en Salmo 103, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es decir, acá la palabra de Dios me dice que mi alma debe bendecir el nombre bendito de nuestro Dios misericordioso. Todas mis entrañas, dice, su santo nombre, bendigan todas mis entrañas, es decir, yo me tengo que parecer a mi Padre Celestial, mis entrañas lo tienen que honrar por las misericordias que Él tiene hacia mi vida, porque Él me perdona todas mis iniquidades, todos mis pecados, sana mis dolencias y me rescata del hoyo de mi vida. Y me corona de favores. ¿Qué más puedo decir de mi Señor? Y debo de hacer lo que dice este texto. No debo de enaltecerme, sino debo de humillarme, porque si el Señor tiene misericordia de mí, es porque Él es un Padre amoroso, no porque yo me merezca nada, porque muchas veces hay altivez en el corazón y por ahí nos podemos creer que nos merecíamos esa misericordia, merecíamos que el Señor haga tal o cual cosa a mi favor, y no es así, no merecemos nada, porque no tenemos nada bueno en nosotros, y lo bueno que puede haber en nosotros es por el Padre de misericordia que obra a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso no debemos de dejar de bendecir el nombre de nuestro Dios por las misericordias a nuestro favor, que muchas veces nos podemos olvidar. Y después dice en San Lucas 6:36, allí es un imperativo, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. San Lucas 6:36. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de ser misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y si miramos un poco el versículo 31, eh, para abajo nos empieza a hablar, bueno, lo voy a leer. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacerlo también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hiciereis bien a los que hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestaseis aquello a quien esperáis recibir,
¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores. Entonces podemos ver acá que no hay diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo sea, si hacemos favores o hacemos bienes a aquellos que nos hacen bienes a nosotros. Dice en el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ellos nada, y será este galardón grande, y seréis llamados hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos, los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, que podemos llegar a amar a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que son nuestros enemigos, si dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Podemos llegar a ser misericordiosos con aquellos que no nos aman, aquellos que nos hacen males, porque el Señor va a obrar en nuestros corazones. Por eso la necesidad de la presentación, que por esa misma misericordia nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, para que el Espíritu tenga libertad en nuestros corazones de obrar. Si no, no sería un engaño. Podríamos parecernos misericordiosos, podríamos imitar el amor de Dios, pero ese amor, esa misericordia que podemos obrar no va a permanecer, va a ser quemada, porque además se ve la diferencia entre la misericordia que viene de parte de Dios y la misericordia que viene de parte de nuestra propia carne. Hay una diferencia muy grande, porque se ve la apariencia. Me acordaba de estos que engañaron en los hechos, Zafira y el esposo, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, Daniela y Zafira creo que era, Ananías y Zafira, que por celo hicieron la misma obra, pero no era venido del Espíritu. Entonces, en cuanto a la misericordia, también hay diferencia. Se puede hacer misericordia, como lo hace también la gente que no tiene a Cristo, pero se nota la diferencia si hay engaño, porque busca la gloria propia. Esa es la gran diferencia. El que hace misericordia en nombre de Dios, en nombre del Padre, la hace para la gloria del Padre, no para la gloria propia. Y aún inclusive se hace en forma secreta, que solamente el Señor conoce. Así se ve la misericordia proveniente del Dios vivo, no aquella que proviene de nuestra propia carne. Entonces nos decía acá la palabra, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Y también, si hacemos la misericordia conforme a la voluntad de Dios, trae bien, alegría a mi propio corazón, como dice en Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, es decir, le hago bien a mi propia alma, haciendo la voluntad del Padre. Y por último, vemos en Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que si yo soy misericordioso en el nombre del Padre, voy a alcanzar misericordia con mi vida, y también se va a aumentar. Ese es el bien que el Padre quiere hacer al alma misericordiosa, lo hace haciendo su voluntad. Espero, hermanas, que haya sido clara la palabra. El Señor me dio mucha palabra con este tema, aún textos que no los he podido compartir, se haría muy largo, pero bueno, que el Señor les siga hablando a sus corazones como lo ha hecho a mí, a mi propio corazón, y que podamos alcanzar esta gracia de parte de Dios. Bueno, hermanas, vamos a finalizar cantando el himno 478, que lo elegí porque en la última estrofa dice, tal misericordia y amor olvidar podré, o no, sin cesar yo le alabo y adoro aquí, hasta que en la gloria me arroje a sus santos pies. Como leíamos en el Salmo 103, ¿no? Que dice que no nos olvidemos
de la misericordia y todas las bendiciones que el Señor ha tenido para con nosotros. Así que podamos cantar este himno que dice estas palabras, como haciéndolo algo personal, ¿no? Que no lo olvidemos para poder ponerlo por obra, para parecernos más a nuestro Padre Celestial. Así que para terminar vamos a cantar el himno 478, Me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Sobre el amor que me ofrece el Señor Jesús, su gracia tan grande no puedo explicarme yo. Y tiembla al saber que por mi padeció en la cruz, por mi su sangre preciosa Dios. ¡Qué maravilla es que me amaras hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es que murió por mí! Pensar que del trono divino Jesús bajó, mi alma rebelde y altiva para buscar, y que le extendió hacia mí su insondable amor, que preciosa corredor y crucificar. ¡Qué maravilla es que me amaras hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es que murió por mí! Sus manos heridas mi deuda pagaron, sí. Tan misericordia y amor olvidar podré. Por sin cesar yo le alabo y adoraré, hasta que la gloria me arranque a sus santos pies. ¡Qué maravilla es que me amaras hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es que murió por mí! Bien, para finalizar, le quería pedir a Manuela si nos quiere despedir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos alabarte una vez más en este día, dándote gracias por esta misericordia, Señor, que has tenido para con cada una de nosotras, Señor, para con nuestras familias también. Gracias, Padre, porque tú extiendes tu misericordia cada mañana, Señor. Gracias por la paciencia que nos has tenido, Señor. Gracias por ese amor tan inmerecido, Señor, que nos has visto miserables pecadoras, Señor, y has querido venir a poner tu vida, Señor, por cada una de nosotras. Por eso queremos agradecerte mucho, Padre, por tu grande amor. Y también, Señor, agradecerte por las oraciones contestadas. Gracias por las hermanas y los hermanos que has obrado para salud, Señor. Gracias por la familia Petersen, que está mejor. Gracias por el hermano Troitiño, que está mejor, Señor, que has contestado. También rogamos, Señor, en esta hora por las hermanas que están pasando por distintas pruebas de enfermedad, por Lidia, Señor, que está viajando a Mar del Plata, para que seas guardándola, Señor, recuperándola pronto, que la esfuerces Aldana también en su acompañamiento, por los chicos que están con los esguinces, también te pedimos por ellos para que los recuperes, también por nuestra hermana Susana Mereles, te quiero pedir en especial manera para que la sostengas, la bendigas, Señor, en esta prueba, Señor, de enfermedad, en la operación del lunes, para que tú pongas tu mano, Señor, sobre ella, Señor, y también por toda su familia. También rogamos por estos nenitos, Señor,
que siendo tan pequeños están pasando estas enfermedades. Señor, te pedimos por Juliana, para que la bendigas, la sostengas y que sus padres puedan pasar a ser hijos tuyos, Señor. Nos entristecemos al ver estos niñitos sufrir, Señor, pero ponemos en tus manos, porque también tienes poder para poder sanar a esta pequeñita, Señor. Y también por Leandro, Señor, este nene con tantas cirugías, por su mamá Maru, para que también puedas, Señor, poner su mano de sanidad y darles también la salvación de sus almas primeramente, Señor. Y también rogamos por cada uno de las hermanas, Señor, que están pasando pruebas, por Claudia Rodríguez, por la mamá de Claudia Fischer también, y así ponemos delante de ti, Señor, cada uno de los hermanos mayores, aquellos que están ya sufriendo su ancianidad, para que también les bendigas. Y rogamos también, Padre Celestial, por aquellos hermanos y hermanas que están trabajando, Señor, en lugares riesgosos, para que también seas guardándoles, Señor, de esta enfermedad tan fea, recordando a Mónica y a Damián en su regreso con su mamá, para que también ellos puedan terminar los trámites y regresar con bien, que guardes a su familia también, y así a cada uno, Señor, de los hermanos que tienen que salir a trabajar, Señor, en estos tiempos, para que tú los guardes, también por aquellos que están necesitados y sin trabajo, Señor, para que tú quieras proveer todas las necesidades. También, Señor, ponemos en tus manos las reuniones que restan en esta semana, Señor, para que bendigas todos aquellos hermanos que están preparando la palabra, todos aquellos hermanos, Señor, que se esfuerzan en estudiar, Señor. Bendice a cada uno, Señor, para que también la palabra sea de provecho para cada uno de nosotros. Y también, Señor, rogamos en este día que bendigas a Cristina en su cumpleaños. Señor, te agradecemos por ella y por todo el trabajo que ella hace, Señor, por amor de ti, para con cada una de nosotras. Señor, bendícela y bendice cada uno de nuestros hogares. Señor, tú sabes, a aquellas hermanas que están pasando por pruebas, por luchas, te pedimos por ellas, Señor, para que en cada hogar, Señor, quieras obrar, quieras poner tu mano, Señor, para que haya, Señor, de esta misericordia que hoy escuchamos, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos, que nos enseñes, Señor, como hemos escuchado, que nos enseñes a obrar con misericordia, primeramente en nuestra casa y después para con cada uno de nuestros hermanos y todos aquellos que nos rodean, Señor, que podamos tener misericordia de las almas que se están perdiendo, Señor, que podamos darles tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la palabra escuchada en esta tarde, Señor, y te agradecemos por todo, Señor, pidiéndote perdón de mis pecados, en el nombre del Señor Jesús, amén.